Hola de nuevo. Recientemente todos los videos que he compartido han sido sobre dibujos digitales, así que para este dibujo quería hacer algo diferente. Quería demostrarles que además de ser buena con el dibujo digital y tratar de hacer lo mejor posible con el dibujo análogo, también sé hacer algunas otras cosas, como algunas manualidades. Había visto esta bolsita de dinosaurio en línea y me había gustado muchísimo, entonces pensé, ¿por qué no hacer una así? Y bueno, realmente la respuesta no vino sino hasta la hora de editar este video. Ya lo había yo probado al tratar de hacer mis dibujos análogos, que es súper difícil encontrar una buena ubicación para la cámara. Además yo tengo la costumbre de andarme moviendo y no estar siempre en la misma posición, entonces se me dificultaba bastante conseguir buenas tomas de lo que estaba haciendo. De cualquier forma, creo que el resultado fue positivo. Aún así, no sé si vayan a entender algo de lo que estuve haciendo durante todo el video, porque realmente las tomas son horribles. Sin embargo, ya era muy tarde como para echarse para atrás y pues ya no tenía yo otra cosa que presentarles, así que corre video. Claramente está el caso en que yo tuve que descifrar cómo hacer los moldes de la bolsita, porque yo lo único que tenía era la imagen de la misma, entonces pues tuve que descifrar cómo hacerla. Y empecé con el dibujo, más o menos haciendo primero una línea base para la dimensión que quería yo la bolsa y posteriormente haciendo la forma básica de la bolsa. Si no me cabe lo que estoy dibujando en el espacio que tengo, pues añado fragmentos de hoja para continuar dibujando. Una vez que tengo más o menos la forma deseada, entonces es donde viene un poco lo truculento. Primero empezamos dando unos centímetros extra, regularmente es 1 centímetro por todo el contorno de la figura. Este centímetro es para costuras. Y luego la duda máxima, que era en la parte de la base, porque ahí es donde lleva los detalles de cómo se va a convertir en la bolsa que queremos. Entonces ahí fue donde tuve que ponerle un poco de mi imaginación, dejando un poco de extra espacio de tela para poder así disponer de él y ver cómo funcionaba. Para la base hice un óvalo que calculé que quedaría de acuerdo a las dimensiones de la bolsa. Hay que recortar los moldes y comprobar que queden bien. El primer molde lo repetí otra vez para tener 2 de los mismos. ¿Esto para qué? Para poder hacer pruebas en papel, porque de esta forma tengo la certeza de que va a quedar bien antes de pasarlo a la tela. Para que los dos moldes de esta pieza queden del mismo exacto tamaño, vamos a hacer unos pequeños cortes en todo el contorno del primer boceto y eso nos va a ayudar a doblar el papel con mayor facilidad. De esta forma podremos obtener la figura exacta y la calcaremos en el segundo molde. Ahora, una vez teniendo las dos piezas, nos vamos a empalmar con el espacio de costuras hacia adentro y vamos a empezar a hacer trucos con alfileres. Los vamos a prender de forma que parezca que están cosidos y vamos a ver si los espacios que dimos son suficientes para hacerlo con la tela. Para estar seguros de que no se nos mueva nuestro molde, voy a posicionarlo en la tela con alfileres. A la hora de traspasar el molde a la tela, voy a dejar un espacio todavía más grande en la parte inferior. Todas estas amplitudes y demás, en caso de que ustedes quieran hacer la bolsita o intentar hacerla, ya no van a necesitar pasar por todo este proceso, porque les voy a dejar los moldes ya corregidos en un enlace aquí abajo. Una vez teniendo la pieza marcada en la tela, vamos a recortar. Y bueno, yo mi
bolsita final la voy a pasar por costura a máquina de coser, pero primero voy a pasarle unos hilvanes a mano para darme una idea de cómo va a quedar al final. Para las marcas que se hacen por el interior de la bolsa yo utilizo un plumón. Realmente eso no afecta en nada porque nadie lo va a ver. Pero en caso de telas que son más delgadas o en detalles que tienes que marcar por el exterior para poderlos ver, como son para la colocación del cierre, hay gente que utiliza un gis o una greda que son fáciles de borrar una vez que han sido colocados. También puedes hacer un pequeño hilván, o sea, seguir la costura, dejando solo la abertura donde la requieres, solo para utilizar el hilo como si fuera una guía por el exterior. Posteriormente, cuando has terminado de colocar todos tus elementos, este hilván que hemos hecho se puede quitar de manera muy fácil con unas tijeras cortando y sale solito, no hay que hacerle nada más, entonces realmente no se notaría. Coser es algo relativamente sencillo, ya sea a mano o a máquina. En este video me lo voy a llevar un poco muy rápido porque mis tomas son bastante feas, entonces realmente, aunque lo pusiera yo más lento, no se entiende bastante bien lo que hago. Si quisieran ustedes que hiciera algún otro video donde enseñara mejor cómo es el proceso de costura, pues pónganlo en los comentarios. La tela que estoy ocupando es fieltro. ¿Por qué? Porque la bolsita originalmente parece estar hecha en una especie de cuero, pero el cuero es un material muy difícil de manejar si no tienes una máquina adecuada para ello. Coserlo a mano es increíblemente tedioso porque requiere una especie de tratamiento previo en el cual haces pequeños agujeros alrededor de todas las costuras que vas a hacer y después por esos agujeros es por donde pasa la aguja. ¿Por qué? Porque es un material muy grueso y si metieras una hoja cualquiera sería muy difícil, y bueno, si lo intentas coser en una máquina normal probablemente romperías la aguja. Siempre las costuras van por dentro, pero para ir ratificando que todo vaya bien, de vez en cuando hay que voltear la bolsa del interior al exterior para que vayamos viendo cómo va quedando por la parte exterior, que es por la que no estamos trabajando. Los pliegues que realizamos tanto en la parte de adelante como en la de atrás se los dejo marcados en el plano que les hice. En el video es bastante difícil de apreciarlo, pero realmente no es muy difícil de hacerlo. Una vez que tengo más o menos mis costuras hechas, lo compruebo con el tamaño de la base. Veo que es más o menos del tamaño que necesito, entonces ya puedo proceder a cortarlo en la tela. Ahora nuestro dinosaurio tiene una especie de espigas, entonces estas las vamos a cortar por aparte. Son 3 moldes los que necesitamos. Como van de lado y lado, vamos a requerir 2 grandes, 4 medianas y 4 pequeñas. Ahora, para que queden de un grosor decente y se vean acordes a la bolsita, vamos a hacerlas con una tela doble. Entonces necesitamos recortar 4 piezas de la grande, 8 de la mediana y 8 de la pequeña. Una vez están recortadas nuestras piezas, podemos recurrir a 2 métodos para hacer la parte interior. Una es, como hicimos en el diseño del cuerpo de la bolsa, cortar las curvas y doblarlo hacia el contorno, hacia adentro, dejando solo la línea que nos interesa y así calcar esa línea. Y la otra es simplemente haciéndolo más o menos al tanteo, porque realmente no es un trabajo tan preciso. Entonces, con que consideren que dejan alrededor de 1 centímetro del borde hacia adentro, con eso es más que suficiente. Las piezas van emparejadas de 2 en 2, entonces pues las prensamos con un pequeño alfiler para que no se nos mueva. Y repetimos el proceso en todas las piezas. No es necesario que las marquen de ambos lados, solo de un lado es más que suficiente. La colocación del cierre es un poco engañosa. Realmente es más fácil de lo que parece, solo que hay que tener bien la noción de cómo va a quedar el cierre al final cuando ya esté cosido. Me gusta siempre colocar el cierre antes de pasarlo a máquina, porque es una de las partes más difíciles, podría decir. Si haces un hilván con el cierre antes y no te gusta cómo queda, puedes fácilmente quitarlo, pero si lo haces a máquina es bastante más complicado corregirlo.
Una vez que tenemos todas nuestras piezas, es hora de proceder a la máquina. Lo primero que vamos a coser van a ser las espigas. Ahora, aquí algo muy importante es que, como ya sabemos, cosemos por la parte interior y luego volteamos para que quede el resultado por la parte exterior. Entonces, teniendo en cuenta que el tallo de la espiga es muy delgado, no vamos a coser todo el patrón. Tenemos que dejar un espacio lo suficientemente amplio como para que volteemos lo de adentro hacia afuera y luego continuaremos cosiendo a mano esa parte para que quede bien cerrada. Luego empezamos a coser sobre las costuras que ya tenemos en la bolsa, los laterales y el cierre. Si no tienen máquina de coser, igual es posible hacer esta bolsa, solo que requerirá una costura más resistente hecha a mano. Una vez terminadas todas estas costuras, lo siguiente es pegar las espigas a la bolsa. Ahora las vamos a acomodar, la más grande en el centro y las más chicas hacia los extremos, y las vamos a prender con alfileres. Ahora, donde más o menos vemos que empieza la parte ancha de la espiga, a unos milímetros abajo, como un medio centímetro abajo de eso, vamos a cortar con las tijeras en la bolsa y posteriormente metemos el tallo dentro de este agujero que acabamos de hacer. Hay que tratar que el agujero sea pequeño, más o menos del grueso del tallo de la espiga, para que no quede nadando ni se vea feo. Una vez que tenemos todo un lado colocado, procedemos a coser con la máquina. Por el lado del frente de la bolsa vamos a pasar una costura de un extremo al otro de la espiga. Es algo un poco complicado, pero realmente no tanto como parece. Solo hay que tener cuidado que el hilo de la máquina sea un hilo que coincida con el color de la bolsa, para que así la costura no sea tan visible. Y hay que repetir el proceso para todos los elementos. Una vez que terminamos de un lado, acomodamos las espigas del otro y repetimos el mismo proceso. Hay que hacerlo cada lado individualmente para así evitar que se nos enrede alguno en la máquina y hacer una costura donde no debería ir. Ahora, como estas costuras se hacen por el lado exterior, van a quedar unos hilos sobrantes. Entonces, esos hilos, la manera de ocultarlos es ensartar con ellos una aguja e introducirlos al interior de la bolsa, como si fuéramos a coser, pero solo es pasar el hilo a través de la tela y desensartar la aguja una vez dentro. Es bastante sencillo y ayuda a que dé un buen acabado. Ahora, nuestras espigas son algo pesadas, entonces no se quedan bien paraditas. Para que nos ayude con esto, vamos a darles una pequeña puntada en el centro de la espiga para que quede bien firme hacia arriba. Para ello es bueno que hayamos hecho la espiga con doble tela, porque esto impedirá que la aguja llegue muy lejos y pase al otro lado. De esta forma solo cruza un lado de la tela y queda bien fija y la puntada no se ve. Hacemos lo mismo con todas las espigas y posteriormente pasamos a pegar el pequeño ojito. Los ojos que yo escogí son botones redondos que tienen el agujero en la parte inferior oculta, pero pueden ocupar cualquier botón que tengan o quieran. Puede ser incluso de los de punto de cruz si quieren que se vea algo más tradicional, son los que tienen 4 hoyitos o los que tienen 2. Cualquier botón sirve. Para colocar el ojo, la primera puntada siempre es la más difícil porque hay que ubicar más o menos dónde queremos que vaya. Pueden poner, si quieren, un puntito con un plumón o con un lapicero o algo para hacer la marca donde va a atravesar la aguja y que así sea más preciso. Si se quieren evitar esa molestia y son flojos como yo, pues pueden hacerlo casi arrancándose un dedo con la aguja. No hay ningún problema, ustedes deciden. Luego de eso ya es bastante fácil, solo hay que pasar la aguja a través del agujero del botón y por debajo de la tela algunas cuantas veces, unas de 6 a 10 dependiendo de lo que ustedes quieran. Y posteriormente el remate lo hacemos por dentro de la tela para que no se vea. Hacemos lo mismo de los dos lados porque queremos que nuestro dinosaurio tenga 2 ojos y no sea un tuerto.
Y una vez que tenemos todo esto, viene la colocación del fondo. ¿Por qué lo hacemos hasta el final? Porque para mí es más fácil manipular el resto de la tela mientras tenemos los dos lados de acceso, mientras que una vez poniendo el fondo ya solo podemos accesar por el cierre. Entonces esto nos dificultaría un poco las cosas. Yo, para hacerlo más fácil, lo primero que hice fue regresar al reverso por donde estamos haciendo todas las costuras y doblar la tela hacia, afuera en este caso. Ahora, viendo, nos queda toda la orilla de una buena forma. Entonces, para mantener esa forma constante, con una pequeña aguja hice un hilván todo alrededor de la base. Una vez que tenemos esta costura, pues ya es mucho más fácil. Entonces, hacia el borde de la bolsa vamos a empatar la pieza de tela justo al borde y luego la costura va a ir 1 centímetro hacia adentro. Esto yo decidí coserlo desde el exterior porque para mí facilitaba más la visibilidad que tenía yo de cómo iba quedando la bolsa y de cómo iba adaptándose la costura. Ya no muestro esta parte, pero gracias a que nuestra costura fue 1 centímetro más adentro, pues nos queda un borde separado del otro por la parte de afuera. Yo ahí voy a pasar la máquina de coser, pero si ustedes quieren pueden hacer lo mismo con la mano, o sea, darle una costura a todo alrededor y quedará perfectamente sellado. Y ya podemos utilizar nuestra bolsa para guardar cualquier cosa que nosotros queramos. Creo que el resultado está bueno, perdón si el instructivo es muy malo, pero no conseguí buenas tomas, así que verdaderamente lo siento mucho. Pero si quisieran algún consejo o alguna clase más específica de costura, pónganlo en los comentarios y yo con gusto lo realizo. Espero les haya gustado, lamento los inconvenientes y gracias por ver.